Bendiciones familia, somos pastores Félix y Odalis Andarcio de Iglesia New Life. Y bueno, queremos dar las gracias a todos ustedes que se han conectado semana tras semana en nuestro ministerio Conéctate. Sí, le damos gracias a todos los que se han conectado de fuera de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, para estas clases tan maravillosas que están dando este equipo, un equipo maravilloso junto con los ministros Juan Carlos y Silvia Trenco. Así que no se desconecten, que la cosa se pone mejor. Aún vienen mucho más. Amén. Así que te esperamos en Conéctate. Bendiciones familia, aquí Pastor Félix de Iglesia New Life y bueno, bienvenidos a Conéctate. Hoy tengo el privilegio pues de impartirles a ustedes la clase número 8 titulada Los dones del Espíritu Santo. Y esta clase está poderosísima, amén. Así que amarra tus cinturones, saca un cuaderno porque vas a estar escribiendo hoy cosas muy importantes. Hay varias citas bíblicas que son de suma importancia para esta clase. Amén. Bueno, sobre todo damos gracias al Espíritu Santo y el bienvenido al Espíritu Santo en esta noche o en este día. No sé a qué hora usted va a estar viendo esta clase, pero sobre todas las cosas que esté el Espíritu Santo presente, enseñando, trayendo convicción y sobre todo discipulándote. Para eso estamos nosotros, para ser discípulos a otros. Y de eso se trata, de aprender más de Jesucristo, más de sus principios. Amén. Y bueno, la primera lección recibimos el don del Espíritu Santo y la pastora trajo una tremenda enseñanza, pastora Odalis, acerca de bautizarnos en el Espíritu Santo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo entramos en un área sobrenatural. Amén. Cuando te empoderas del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo te ayuda a entrar en esta área sobrenatural de Dios. Los dones nos capacitan para un servicio. ¿Ok? Muy importante. Los dones del Espíritu Santo te capacitan para un servicio a Él, por supuesto. Amén. Entonces, cuando ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas, pasaron a un mundo nuevo. Y ese mundo es lo que quiero expandir un poquito en esta clase. Amén. Entonces, la importancia de los dones. El apóstol Pablo enfatizó la importancia de los dones del Espíritu Santo. Dice que para todos los creyentes es muy importante estos dones del Espíritu Santo. Es más, 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo está enseñando, no se puede ignorar los dones del Espíritu Santo. Es más, si vamos a 1 Corintios 12, del 4 a 10, esto está tremendo porque esta es la base para esta clase. Escuchen esto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Te fue dada a ti para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu. Aquí empiezan los diferentes dones. ¿Ok? Entonces, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Esto está tremendo. Esto es el principio de esta clase. Aquí está hablando Pablo aquí a los Corintios. No ignoréis que viene el Espíritu Santo para darnos unos dones para el provecho de la iglesia, para que entonces tú y yo nos andemos en autoridad, en poder, para hacer la obra por la cual Él nos ha mandado hacer. Amén. ¿Para quién es estos dones?
para todos los creyentes. Pablo dice que esto fue dado para provecho de todos. Es lo que dijo aquí en la palabra. Estos dones es para todo el mundo, no es para en especial, no es solamente para el pastor, no es solamente para el ministro, no es solamente para el diácono, para el líder, es para todos. Amén. Así que es importante que tú entiendas que estos dones se fueron a la iglesia para provecho de la iglesia. Amén. Entonces, que quede claro que en este versículo es para todos los creyentes. Es la capacidad sobrenatural que da el Espíritu Santo para todos nosotros, para andar en este mover sobrenatural. Amén. Entonces, hay instrucciones sobre estos dones. 1 Corintios 12, del 11 al 12, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién los reparte? El Espíritu Santo. ¿Y cómo los reparte? Como Él quiere. Amén. Porque así como el cuerpo es uno, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Así que estos dones no es de acuerdo a mi voluntad, es de acuerdo a la voluntad de Dios, es dado por Él. Él es el que dirige, Él es el que da estos dones. Hebreos 2:4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. De nuevo, el Espíritu Santo repartía según su voluntad. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto, pastor? Que es bien importante que tú estés escuchando al Espíritu Santo, que aprendas a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque en estos tiempos nos ha llamado a escuchar, nos ha llamado a operar en estos dones para el servicio de Él y de la iglesia. Amén. Entonces, hemos estado hablando de la importancia de los dones. Hemos estado hablando que se han revelado 9 dones. Aquí en la palabra, en 1 Corintios 12, 9 dones. Estos dones son para todos los creyentes. ¿Para quién es pastor? Para todos los creyentes. Y es dado a través del Espíritu Santo de Dios, como y cuando a Él le plazca. Amén. Así que es importante que nosotros estemos testificando con señales, con prodigios, como lo hacían anteriormente. Amén. Entonces, ¿para qué operar en los dones del Espíritu Santo? ¿Es para que yo me vea bien? ¿Para que diga, wow, si Dios está conmigo, contigo no? No. Es para la edificación de la iglesia. Repite conmigo. Los dones es para edificar a la iglesia. No es para que uno luzca, wow, yo soy tremendo hombre espiritual de Dios. Wow, mira cómo me usa el Señor. Oye, yo opero todas las veces, yo opero a todo tiempo bajo los 9 dones. Wow, gloria a Dios, yo soy tremendo. Los dones fueron dados para edificación de la iglesia, para ser una bendición a otros. Amén. Esos dones, lo que el Señor está impartiendo es para que nosotros seamos bendición a otras personas. Amén. Entonces, ¿cuántos de ustedes anhelan estos dones del Espíritu Santo? Yo quiero que todos ustedes ahora en casa, donde quiera que estén, digan: yo, pastor, yo quiero, yo anhelo los dones del Espíritu Santo. Qué hermoso es operar bajo los dones del Espíritu Santo. Es tremendo. Cuando el Señor te da un gustico de lo que es operar ahí, ¡wow! ¡Qué bendición! Y es mi anhelo que todos ustedes operen bajo estos dones. Amén. 1 Corintios 14, 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Así que yo anhelo andar operando bajo los dones del Espíritu Santo para entonces edificar a la iglesia. Hay un propósito, es de edificación a la iglesia. Jesús dijo que Él edificaría su iglesia. Su iglesia será edificada cuando estos dones estén en operación. La iglesia de Jesucristo será edificada cuando estos dones estén en operación. Amén. Entonces, en lugar de ser ignorantes de estos dones, por eso estamos dando estas clases,
muchas personas no saben, nunca se les han enseñado que hay dones espirituales que están en 1 Corintios, aquí en este capítulo 12, que están bien escritos, están listados, y que es para la iglesia, es para edificar a la iglesia. Así que en lugar de ser ignorantes de estos dones, debemos de estudiar la palabra, debemos de practicar y debemos de llegar a un nivel de excelencia operando en estos dones. Por eso que hay que pedirle al Señor, Espíritu Santo, dame esto, que yo opere bajo los dones, que yo opere bajo los dones tuyos, amén. Así que debemos de anhelar que estos dones operen con excelencia en nuestras vidas. Entonces, ¿quién da los dones? El Espíritu Santo distribuye los dones del Espíritu Santo, amén. Entonces, cuando las personas tengan alguna necesidad o dentro del cuerpo de Cristo, debemos de procurar la operación del mejor don. Eso es el don que mejor llene la necesidad del momento. Amén. Déjame explicarles un poquito más. Si yo estoy en un hospital, en una cama enfermo, amén, yo creo que es necesario en ese momento que el que me venga a visitar a mí al hospital opere bajo el don de sanidad o don de milagros. No sé, lo que el Señor quiere hacer en ese momento. Si alguien viene a mi cama en un hospital entubado y empieza a profetizar en el don de profecía, ¿tú crees que eso me aprovecha a mí, que estoy enfermo? Bueno, puede que me dé una palabra para cuando me sane, pero en ese momento, ¿cuál es el mejor don para operar en ese momento que tú estás visitando a un enfermo en un hospital? Sino el don de sanidad o el don de milagros. ¿Amén? Así que tenemos que ser específico. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, tú y yo tenemos que operar bajo el mejor don que llene la necesidad del momento. ¿Me explico? ¿Se me entiende eso? Pastor, hay 9 dones, correcto. Pero yo tengo que operar en el momento que el don que yo estoy operando llene la necesidad que esté pasando en ese momento. Eso es anhelar los mejores dones. Amén. ¿Cuál es el mejor don? Nos preguntamos de los 9, ¿cuál es el mejor don? De nuevo, es el don el cual te va a usar a ti para llenar, para asistir, para ver qué está pasando en ese momento, en que te mandaron o que el Señor te envió en ese momento, cuál es la necesidad que hay para que entonces tú operes bajo ese don. Ese es el mejor don que puede estar operando, el don que se necesite en ese momento. Amén. Entonces, el camino para operar en estos dones es la fe, la esperanza y el amor que enseña el capítulo 13. Así que los dones operan por fe, trayendo una esperanza nueva y fresca a la iglesia que es para todos. Amén. Así que siempre debemos de ser motivados por el amor de Dios para otros y no por el orgullo. Señor, úsame en este don de milagros porque yo he estado ayunando 30 días, porque que eso es muy bueno, pero el Señor mira de lejos al altivo. Amén. Así que estamos buscando hombres y mujeres de Dios que se humillen en su presencia, que operen bajo fe, bajo esperanza y sobre todo bajo el amor de Dios, porque el Señor te va a usar con amor para edificar a la iglesia. Amén. Entonces, nuestra función no solamente anhelar estos dones, sino es avivar los dones dentro de la iglesia. Amén. 2 Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la posición de mis manos. Esto está tremendo. Romanos 1:11 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis afirmados. Pablo está aquí diciendo: hey, están todos estos dones, no fuera de nosotros, recuérdense, aviva el fuego del don que está en ti por la posición de mis manos. Aviven el fuego. Es como
Es como, no sé si ustedes una vez han prendido un fuego, una de leña, que tú pones la leña en el fuego y lo dejas ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tiempo? La leña pues se prende, pero de repente se va apagando. Si tú no estás constantemente moviendo la leña que está prendida, rojita, y la mueves de un sitio para otro, pues ese fuego se va a apagar. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Hey, acuérdate de avivar el don, acuérdate lo que está en ustedes, avives el fuego del don de Dios, muévete operando en estos dones, no dejes que te quedes ahí tranquilito, que estés en tu comfort zone, tu zona de confort, no, aviva, exhorta, aviva la iglesia en estos tiempos, aviva ese don, ese fuego del Espíritu Santo, aviva. Entonces, vemos que estos dones fueron impartidos y activados en la vida de Timoteo con la imposición de manos. ¿Okay? Estaba Timoteo, está Pablo dando a Timoteo, hey, yo vengo aquí a impartir dones, vengo aquí a avivar el fuego del don del Espíritu Santo. Por eso es importante en las iglesias, que estamos en este momento, que estamos grabando esta clase, estamos en un momento de distancia social, pero enviamos la palabra, enviamos el avivamiento del don del Espíritu Santo, enviamos el fuego, el don del Espíritu Santo sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu iglesia, si eres de otra iglesia, de otro ministerio, lo ponemos en el nombre de Jesús, lo enviamos en el nombre de Jesús, es así. Y dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto para nosotros en este tiempo de esta clase? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiere decir, tenemos que vivir vidas sobrenaturales, anhelando lo sobrenatural de Dios, anhelando lo sobrenatural que nos fue dado a nosotros la iglesia. Para entrar un poquito más ya en lo profundo, hay 3 categorías de dones. Si vimos lo que está escrito en primera de Corintios 12, del 4 al 10, vemos que hay 3 categorías de dones. Y estos 9 dones del Espíritu Santo son herramientas importantes para el ministerio de cada creyente. Acuérdense de esto. Estos dones fueron dados para el servicio, para edificar a la iglesia. Amén. Entonces tenemos la primera categoría, son los dones de inspiración vocal. Van a haber dones de inspiración vocal, van a haber dones de revelación, van a haber dones de poder. Entonces, los dones de vocal son dones de hablar. Dones de revelación son dones de oír. Y dones de poder son dones para obrar. Bueno, acuérdense de esto es muy importante, es una clase básica. Entonces, hablamos, oímos, obramos. De nuevo, hablamos, oímos, obramos. Amén. Esas son las 3 diferentes categorías de los dones del Espíritu Santo. Entonces, los dones de inspiración vocal o el hablar. Los dones de inspiración vocal son dones de declaración, son manifestaciones en que el Espíritu Santo nos habla sobrenaturalmente, es la palabra aquí, the keyword, palabra clave es sobrenaturalmente a nosotros, a través de nosotros. Cuando esto sucede, los creyentes son fortalecidos, edificados. Recuerda que el objetivo principal de estos dones es edificar a la iglesia. Entonces, cuando esto sucede, los creyentes son fortalecidos o edificados, son animados o consolados, pero nunca son puestos bajo condenación. Cuando operas en estos dones, nunca es para condenar a tu hermano o hermana en Cristo. Ojo, con los falsos profetas, los falsos de todo. Cuando tú operas en estos dones, es para edificar, animar, consolar, nunca para condenar. Así que no recibas palabra de condenación de nadie, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, los 3 dones de inspiración vocales son don de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Bueno, los primeros 3 que están bajo la categoría de dones de inspiración vocales es don de lenguas,
don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Amén. La segunda categoría es dones de revelación o el oír. Los dones de revelación son manifiestos por Dios cuando revela sobrenaturalmente la identidad, naturaleza o actitud de espíritu, o cuando Dios sobrenaturalmente revela conocimiento, sabiduría a su pueblo, y esta revelación viene a nuestras mentes a través de nuestros espíritus, en forma de pensamientos, impresiones, sentimientos, sueño o visión. Eso voy a explicar un poquito más ahora. Entonces, los tres dones de revelación son, número 1, discernimiento de espíritu. Número 2, palabra de conocimiento. Número 3, palabras de sabiduría. Entonces, ¿cómo se manifiestan estos dones? De repente vino un pensamiento a mi mente que me cambió la mente de lo que yo estaba pensando. Recuerda que es el Espíritu Santo dando revelación a nuestra mente a través de nuestro espíritu. Es como que el Espíritu Santo de Dios revela, imparte a nuestro espíritu entonces imparte a nuestras mentes en forma de pensamiento, impresión, un sentimiento, un sentir, un sueño o una visión que le hemos tenido. Tú dices, wow, esto viene del Espíritu Santo, wow, esto, tú estás pensando y de repente vino algo completamente diferente. O estás orando, el Espíritu Santo te trae a memoria un hermano en la iglesia, ora por este hermano ahora en el nombre de Jesús, ora por aquel que está en la... Y tú dices, pero no estás pensando en nada de eso, y en ese momento el Espíritu Santo te trae pensamiento, te trae una impresión, te trae una visión. Por eso que estos dones son de revelación, porque viene de Dios. Pastor, ¿y cómo sabemos que es de Dios y no del enemigo? Bueno, interrumpe estos pensamientos, esta revelación interrumpe nuestros pensamientos naturales. Y algunas veces que me ha pasado, no tienen sentido. Tú dices, no, esto no es de Dios, ¿cómo yo voy a hacer esto? O te lleva a un reto sobrenatural de ir, hablar, decir, de cosas que tú dices, Señor me mostró esto de ti, yo no te conozco, pero el Señor me dijo que tú eres esto, y estoy orando para esto. Y es un discernimiento tremendo, es un discernimiento de espíritu, una palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. En momentos de decisiones, estos son los dones que operan. Señor, dame palabra de sabiduría, dame sabiduría en este momento, dame discernimiento, palabra de conocimiento, discernimiento para una persona. Son los dones que están operando. Por eso que el mejor don que tú puedas tener es aquel don que necesites en ese momento. Amén. Así que pide al Señor, dame el don de revelación, dame el don de conocimiento, dame el don de sabiduría, dame el don de ciencia en este momento. Por eso que estos dones se caracterizan como dones de revelación, de oír, porque estás atento a la voz del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo hablando a tu espíritu, y tu espíritu entonces le da revelación a tu mente, y ahí entonces ahí tú vas a actuar, obviamente. ¿Estás conmigo en este momento? Entonces estamos hablando un poquito acerca de estas tres categorías de dones. Los primeros son dones de inspiración, dones vocales, que está el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. La segunda categoría son los dones de revelación. Estamos hablando los tres dones de revelación, que son discernimiento de espíritus, palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Amén. Estos son dones que entran a tu espíritu y tienen un proceso mental. Es el Espíritu Santo hablando a tu espíritu, dándote información, dándote revelación de lo que vas a pasar, de las cosas que estás haciendo. Esto está tremendo. Yo anhelo estos dones siempre, Señor, que yo opere. Que yo opere en estos dones que yo no sé tú, pero estoy aquí. Gracias, Señor. Estas clases me recuerdan y que tengo que estar vivo, activando el don del fuego del Espíritu Santo siempre, de estar moviéndonos en esta
fases sobrenaturales. Tenemos un Dios sobrenatural. Tenemos un Dios que hace cosas imposibles, las de imposible posibles. Dios hace milagros diariamente. Se nos olvida de caminar en esta área sobrenatural. Qué hermoso el poder, la autoridad que Dios nos ha dejado a nosotros. Amén. Entonces, la tercera categoría son los dones de poder. Acuérdense que es para obrar, para hacer algo. Amén. Dones vocales es dones de hablar, dones de revelación, dones para oír, y dones de poder son dones para obrar. Los dones de poder se manifiestan cuando Dios libera la fe. Escuchen esto, Dios libera la fe o el poder sobrenatural para que obre o fluya en nosotros. Dios, ¿quién da los dones? Espíritu Santo, libera fe a tu espíritu para que entonces tú obres. Necesitas fe, necesitas el poder, el denuedo para entonces ir, para entonces hacer, porque el don de fe es un don de fe. Un momento, que a mí no me mueve aquí nadie. Son dones de acción. Jesucristo dijo, las cosas que yo hago, tú también las harás. Amén. Gloria a Dios, qué tremendo. Por eso tenemos que andar en estos dones de fe. Don de fe, dones de sanidad. Por eso le expliqué el ejemplo que di. Tú vas a un hospital a ver enfermo, ¿en qué don tienes que estar operando? En el don de sanidad. Amén. O también, yo he tenido casos que el Señor me ha revelado que ha sido discernimiento de espíritu, discernimiento, en ese momento conocimiento, donde la persona tenía una raíz de amargura, no había perdonado a su papá. Y tenía un cáncer, y yo, ¿tú sabes qué? Yo fui ahí para orar por eso, pero el Señor me enseñó en ese momento que él tenía una raíz de amargura, una raíz bien profunda de una falta de perdón. Ese es el Espíritu Santo obrando. Y antes que Él sanara, antes que Él obrara en el don de sanidad y el don de milagros, ella tenía que sanar una herida emocional, una herida de alma. Y eso es un don de revelación. Esos son los dones que el Señor también da en ese momento. Por eso que estate atento. Porque el Señor el Espíritu Santo te está dando, te está explicando. Y son cosas que, como dije, son cosas que they don't make sense, no tienen sentido. Señor, la señora está aquí en la cama, yo vengo a orar por ella y tú me dices que pida perdón. ¿Me entiendes? Y tú le explicas al Señor, el Espíritu Santo me acaba de revelar que tú tienes una falta de perdón, tú tienes una herida emocional. Sí, es esto, mi papá me hizo esto, lo otro. Y a través de este don de revelación, ella pudo obtener liberación de esa falta de perdón. Y eventualmente el Señor la sanó. Ella salió del hospital y está bien, para la gloria de Dios. Pero para eso se usan los dones. Así que órale al Señor. Cuando vayas, cuando el Señor te usa. Acuérdate que los dones están aquí para edificar a la iglesia. Amén. Así que los 3 dones de poder son don de fe, dones de sanidad y el obrar milagros. ¿Qué dijo pastor? Obrar milagros. Porque los milagros no son del Señor. Los hizo ayer, los hace hoy y lo hará mañana. Tú tienes el poder de obrar en el don de milagros. Amén. Yo lo he visto. Y por eso yo puedo testificar del don de milagros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para ir cerrando un poquito esto, porque te cuento, esto es un poquito de lo que es el don del Espíritu Santo. Esta clase nosotros la indagamos más en nuestro instituto bíblico para el Ministerio Instituto Bíblico en ISAM. Y llevamos semanas estudiando estos dones, estudiamos cada don individualmente. Esto es tremendo. Así que si quieres aprender un poquito más, inscríbete en nuestro instituto ISAM, Instituto Internacional de Ministerio de Ministros. Amén. Así que esto está tremendo. Les quiero dar un poquito, un little taste, un saborcito de lo que es el poder, los dones del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, las Escrituras hacen una distinción entre la manifestación de lenguas que recibieron cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas por medio de los cuales los creyentes reciben un mensaje sobrenatural. Amén.
Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, empiezas a hablar lenguas. ¿Qué pasó en Hechos 2, en el aposento alto, que estuvieron unánimes juntos orando? De repente vino el fuego, cayó el Espíritu Santo repartió lenguas. Y todo el mundo empezó a hablar en lenguas. Empezó a alabar a Dios en diferentes lenguas. Y eran lenguas, uno eran lenguas repartidas, lenguas celestiales, pero otro eran lenguajes de otros países que ellos no se entendían unos a los otros porque eran lenguajes como que ahora yo empiezo a hablar inglés, el otro empieza a hablar en chino, el otro empieza a hablar en portugués, el otro empieza a hablar en español y nadie se entiende porque estamos hablando diferentes idiomas, pero estamos escuchando cosas diferentes. Así fue en el aposento alto. Se dio una impartición donde fueron diferentes lenguas, pero con la diferencia de que cuando pasó esto estaban todos estaban hablando a la misma vez, adorando a Dios, estaban alabando a Dios y orando a Dios. La diferencia entre cuando tú recibes las lenguas bajo el bautismo del Espíritu Santo es el Señor, el Espíritu Santo imparte a tu espíritu y de tu espíritu impartes a Dios. Es una adoración vertical, es una oración vertical. Para eso está la impartición del Espíritu Santo cuando tú empiezas a hablar en lenguas. Es algo, y lo hace todo el mundo junto. ¿Okay? La diferencia, cuando tú estás operando en el don de lenguas, solamente es una persona donde el Espíritu Santo imparte a su espíritu y esa persona, lo que recibe el Espíritu, imparte a la congregación. Es para la iglesia, es para los creyentes. ¿Están conmigo ahí? La diferencia entre cuando tú recibes la impartición de lenguas por el Espíritu Santo, que es algo global, es algo para todos, y es para tú adorar y orar a Dios en otras lenguas. Si tú hablas en lenguas en este momento, si tú hablas en lenguas, todos los días tú tienes que estar orándole a Dios o cantándole a Dios en lenguas. Que Dios te olvide esto, aviva ese don de hablar en lenguas, porque para eso se hizo, para adorar y para orar a Dios. Este don de lenguas es algo personal, es para la iglesia. Amén. Entonces, don de lenguas, por medio de los cuales los creyentes reciben un mensaje sobrenaturalmente. Es una lengua de oración, alabanza a Dios. El otro es un mensaje que Dios da al hombre. Amén. Estamos claros con esto de impartición de lenguas por el Espíritu Santo y el don de lenguas. Amén. Seguimos. Estamos terminando ahorita. Entonces, si vamos a 1 Corintios 14, 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. Todos hablaron en lenguas y hablamos a Dios. Fue dirigido al Señor y no nos escuchamos, no nos entendíamos, porque fue una manifestación sobrenatural de lenguas. Y puede ser lenguajes celestiales, lenguaje de ángeles, o puede ser un idioma humano en lo natural. No se entiende. Amén. Ahora, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Por eso que el Señor da interpretación, no solamente da el don de lenguas, sino da interpretación de lenguas y da profecía. Puede que alguien en la iglesia empiece a hablar en lenguas, nadie sabe qué está diciendo, pero de repente otra persona se levante y da la interpretación. O de repente el que está dando un mensaje, una profecía en el don de lengua, también el Señor le da la interpretación de lengua. Y así dice el Señor, después que termina de hablar en lengua, y así dice el Señor. ¿Me entiendes? Porque en ese momento el Espíritu Santo da la interpretación. ¿Amén? Pablo enfatizó la importancia de hablar en lenguas, enfatizó esta importancia de no dejar de hablar en lenguas, de operar bajo este don, de operar bajo esta manifestación. Pablo también les dijo, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Fue el anhelo de Pablo enseñar bajo estos dones y que los creyentes anhelaran estos dones, que los creyentes anhelaran
poder usar los dones para edificar a la iglesia, para traer fe, para traer esperanza, para traer el amor de Dios a través de estos dones. Pablo enfocó en esto. Dice que 1 Corintios 14:39, Pablo dijo, y no impidáis hablar en lenguas. Puede que, yo no sé tú, a mí me pasó, y soy pastor, cuando al principio yo me convertí, que empecé a escuchar estas lenguas, yo decía, pero esta gente, estos disparates que dice, ¿qué cosa es eso? Y no fue hasta que yo recibí la impartición del Espíritu Santo de Dios y recibí el hablar en lenguas y todo, que uno entiende por qué. Pero la palabra dice que las lenguas es una señal para los incrédulos. Marcos 16:17 dice, el hablar en lenguas son los dones de los que Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén. Así que estos son los dones que Jesucristo dijo. Estas señales nos van a seguir. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente, estas señales te van a seguir. Así que al predicar o compartir el evangelio, los creyentes, las lenguas sirven por señal sobrenatural que confirma la palabra de Dios para los incrédulos. Si recuerdan de nuevo, están en el aposento alto, viene las lenguas, la impartición de lenguas, empiezan todos a hablar en lenguas y empiezan todos esos 120 ungidos hablando en lengua y empiezan a salir por la ciudad, por las calles hablando en lengua, edificando la iglesia. Y Pedro empieza a hablar, empieza a predicar y vemos que ahí se convierte en 3,000 personas. Y tú si el hablar en lenguas, la manifestación del don del Espíritu Santo trajo convicción y ellos, la palabra dice Marcos 16:20, y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Ahí había sanidades, ahí habían milagros, ahí habían salvación. Bueno, ahí había de todo. Todos estos dones recibían a todos ellos. Así que tremendo cuando ellos salieron y Pedro predica y 3,000 personas son salvas. ¡Wow! ¡Qué bendición! Declaro eso para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu iglesia, donde operan bajo los dones del Espíritu Santo y miles de personas son añadidas a la iglesia por la impartición y por la salvación a través de estas señales. Porque para eso las hizo el Señor, para edificar a su iglesia, para edificar a su pueblo. Amén. Así que las lenguas son la puerta y la entrada hacia los dones sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios. Si hablas en lenguas, habla en lengua, practica, habla todos los días. Y no es de practicar para como digo, no quise decir practicar, sino habla, ejecuta, es la palabra, ese don, ejecuta ese don que Dios te ha dado de poder hablar en lenguas. Ejecuta eso. Pablo enfatizaba esto una y otra vez. Amén. Entonces, para un pequeño repaso, los dones del Espíritu Santo son dados por el Espíritu Santo. Es cuando Dios imparte a tu espíritu para una función específica. Pastor, ¿cuál es el don que yo necesito? Bueno, el que te sirve en ese momento de mejor provecho para la situación, para la iglesia. Acuérdate que hay 9 dones escritos en la palabra. Hay 3 categorías de dones. La primera es dones de inspiración, dones vocales, que es hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Amén. La segunda categoría es revelaciones, ¿no? Los dones de revelación, que son dones de oír. Están los dones de discernimiento de espíritu, palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Para esto hay que estar atento a lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar y nos quiere decir. Amén. Y dones de poder, dones para obrar. Está el don de fe, dones de sanidad y el obrar en milagros. Así que esto es para ti, me estás escuchando.
El Señor quiere que tú operes bajo estos dones espirituales, que tú operes bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Estos dones no solamente fueron para este tiempo, es para ahora, es para ti y es para mí. Una iglesia activa, una iglesia viva, opera bajo estos dones. Una iglesia activa, una iglesia en el fuego del Espíritu Santo, opera bajo estos dones. Así que te exhorto que busques al Señor, que busques estar en la presencia de Él, que si ya hablas en lenguas, si eres bautizado por el Espíritu Santo, habla con Dios. Acuérdate que la diferencia entre ser bautizado y el don de lengua es que cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, tú hablas con Dios. En otras lenguas es para hablar con Dios, es para orar, para bendecir a Dios. Cuando operas en el don de lengua es para la iglesia, es para alguien. El Señor te va a dar vas a hablar en lengua, va a haber una interpretación de esa lengua, va a haber una profecía, es para alguien, es para la iglesia, es para edificar a la iglesia. Amén. Y sobre todo, estos dones de fe. Wow, yo quiero andar en el don de fe. Yo siempre lo digo todos los días cuando yo paso por las salas de los hospitales y yo oro, Señor, sana cada cuarto a mi derecha, sana cada persona cuarto a mi izquierda, y yo camino, yo digo, Señor, tú eres el que haces la obra, tú eres el que operas, tú eres el que te mueve en este lugar, con salvación, con liberación, con sanidad. Es de Él. Mi función es creer. Y yo como es, suelto la palabra, yo oro, no sé qué el Señor te ha mandado a hacer a ti. Amén. Donde yo estoy, por ser médico, yo estoy en el hospital, por eso que yo, hablo, oro, declaro sanidad, porque es lo que el Señor me tiene a mí adentro ahí. Amén. Pero no obstante, ¿qué palabra, qué don es el que necesitas para poder llevar a cabo lo que el Señor te mandó hacer a ti? Acuérdense, ¿cuál es el mejor don? El que necesites en ese momento para llevar a cabo la misión. Amén. Bueno, familia, Dios te bendiga. Voy a cortar ahora. Quiero hablar un poquito acerca del fruto del Espíritu Santo y eso vendrá en la próxima clase. Amén. Pero bueno, gracias de nuevo por estar con nosotros. Una clase más de Conéctate, donde queremos que tú te conectes con la fuente de vida que es Jesucristo. Si nos visitas a estas clases, no tienes iglesia todavía, pues te invito, te conectes con Iglesia New Life, que nos visites en la página de Facebook, en YouTube, y bueno, que seas parte de las prédicas, las enseñanzas, los diferentes programas que tenemos durante la semana, que sea de provecho para ti y tu familia. Dios te bendiga. Estoy orando por una impartición del Espíritu Santo sobrenatural sobre tu vida, ahora en el nombre de Jesús. El Señor imparta dones a tu vida, que te puedas operar y mover en los dones del Espíritu Santo con autoridad y con poder, para entonces hacer lo que el Señor te mandó a hacer, para entonces ser como Pedro y los 120 que salieron a las calles y predicaron y sanaron y salvaron y ministraron a todos y miles fueron salvos. Que seas tú en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo te bendigo esta noche. Que el Señor los guarde, los cuide y sigan aprendiendo, sigan estudiando. El discípulo nunca deja de estudiar o de aprender. Amén. Dios me los bendiga. Que el Señor, estas clases, Señor, las incorpore, que se quede grabadas en sus mentes, sus corazones. Amén. Y sigan adelante, sigan aprendiendo, sigan desarrollándose, que Dios tiene mucho más para ti. Y es tiempo de vivir en lo sobrenatural de Dios. Amén. Dios te bendiga. Contame, ¿qué te pareció esta idea? Excelente enseñanza. Amén. Espero que a ti te haya gustado tanto como a nosotros. El pastor, cada vez que trae una palabra, enriquece nuestra vida, nos fortalece. Y te preguntarás, bueno, Juan Carlos, ¿por qué un cuaderno? Porque recuerda siempre
El verdadero discípulo siempre está escribiendo, siempre está pendiente. Recuerda que disfrutamos de las escrituras, de la Biblia, porque había discípulos que iban detrás del maestro tomando apuntes de las palabras que él decía. Así que recuerda bien, el carácter de un discípulo tiene que ver con lo que escribe. Amén. Amén. Dios los bendiga. Gracias a todos por dejarnos entrar una vez más a sus hogares y les mandamos saludos a todos los que nos están escribiendo desde Cuba, Colombia, Amén. Venezuela, Argentina, Miami. Y les recordamos que ya están abiertas las inscripciones para todos aquellos que quieren estar con nosotros en ese Zoom privado, que va a ser un discipulado, pero en privado nos tienen que escribir al email que es conectate.newlife@gmail.com. Escríbenos a ese email, nosotros te vamos a mandar el link y te vamos a estar diciendo la fecha que comenzamos. Por acá quedan algunas clases más nada más, ¿ok? Así que los volvemos a esperar el lunes que viene a las 8:30, como siempre. Amén. Dios los bendiga a todos y bye. Bendiciones.